Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. En mi caso voy a hablar de un proyecto que está en marcha, que acabamos de comenzar y en el que, por tanto, no tenemos todavía muchos resultados que ofrecer, pero en el que espero que dentro de un par de años ya tengamos algo que poder mostraros. Concretamente, el proyecto se llama Mobile Age y está centrado fundamentalmente en personas mayores, personas que, por tanto, también tienen movilidad reducida, y aquí hemos estado hablando de distintos tipos de grupos de personas que pueden tener algún tipo de problemas en su movilidad. Y concretamente voy a hablar un poquito más en detalle de uno de los pilotos en los que vamos a estar trabajando, que es el caso de Zaragoza, una de las ciudades de España en las que pues, hay una mayor penetración, sobre todo de datos abiertos. Vamos a ver si se ve. Bueno, pues de lo que voy a hablar es un poquito de la introducción general del proyecto. Voy a dar una idea general de los objetivos, cuáles son nuestros grupos de usuarios, y luego os contaré todos los pilotos y me centraré sobre todo en cómo estamos realizando este trabajo con personas mayores en Zaragoza. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? Pues de una manera generalizada, lo que queremos es conseguir que las aplicaciones que desarrollemos sean aplicaciones que no están desarrolladas por empresas de tecnología o por los ayuntamientos, las administraciones locales. Y aquí hemos hablado en Portugal de administraciones locales que se preocupan por la accesibilidad, sino que consideremos también las necesidades específicas de los colectivos, concretamente en este caso las necesidades específicas de las personas mayores, contando con ellas en el proceso de creación. Es decir, van a participar como desarrolladores del software que se está creando. Por supuesto, no podemos considerar que todas las personas mayores van a ser expertos desarrolladores de software, pero sí que nos van a ayudar durante todo ese proceso, no solo de validación, sino de creación, de propuesta de ideas y de propuesta de los problemas que son problemas reales para ellos. Todo esto va a estar relacionado con aplicaciones móviles, sobre todo con el concepto de datos abiertos, datos que las administraciones locales y cualquier otra administración pública tiene en su disposición, es decir, que utiliza, que maneja, que genera y que además, por ley, por la legislación que tenemos actualmente, sobre todo en Europa, están obligados a poner a disposición de cualquier persona u organización que quiera hacer uso de esos datos. Y, finalmente, pues centrada en cualquier tipo de servicio público. Ahora veremos que uno de los pilotos se centra en distintos tipos de servicios públicos que pueden ser de interés para las personas mayores. Aquí tenemos una lista de los pilotos, de qué lugares, en qué ciudades o regiones se van a estar desarrollando estos trabajos. Pues por un lado en el Reino Unido, en South Lakeland, en la zona de los lagos, hacia el norte. En Alemania, en Bremen, en un barrio concretamente que tiene unas características sociales muy interesantes desde el punto de vista de entender cuáles son los problemas de inclusión social. En Zaragoza, aquí en España, y finalmente en la región de Central Macedonia, en Grecia. Bueno, pues sin entrar en demasiado detalle, este es el consorcio, estas son las organizaciones, empresas, administraciones públicas con las que trabajamos. Tampoco tiene mucho más interés, pero bueno, está ahí disponible para cualquiera que tenga interés en ello. Y al final del todo daremos algunas ideas generales sobre cuáles son, digamos, cómo podéis contactar con nosotros o cómo podéis colaborar con nosotros. Pasamos a hablar un poquito de los grupos de usuarios. ¿Cuáles son los co-creadores? ¿Quiénes se tienen que involucrar en todo este desarrollo que estamos realizando? Por un lado, fundamentalmente los ciudadanos. Y como hemos dicho anteriormente, sobre todo personas mayores. Una de las lecciones que se han aprendido en todas aquellas ciudades que han empezado a intentar explotar datos abiertos, que han puesto a disposición del público, de las organizaciones, de las empresas, datos abiertos, es que en todos los eventos que se organizan para desarrollar aplicaciones, sobre todo participan personas jóvenes. ¿Por qué? Porque son las personas que están más cercanas a la tecnología. Son aquellos que normalmente desarrollan aplicaciones. Las personas jóvenes normalmente no se preocupan excesivamente por la movilidad reducida. ¿Por qué? Pues sencillamente porque tienen otras problemáticas en general, aunque, por supuesto, hay personas jóvenes que tienen problemas de movilidad también, ¿no? Tienen movilidad reducida.
Por otro lado, otro grupo de usuarios importantes son los funcionarios de la administración pública, las personas que trabajan en la administración pública. Y aquí tenemos ejemplos de personas que están trabajando en distintos ámbitos de la administración pública, son distintos tipos de organizaciones públicas. Responsables de ciudades que tienen que tomar decisiones, usuarios y desarrolladores en general de datos abiertos, a pesar de lo que digo, de que normalmente tenemos a personas jóvenes que no se preocupan tanto por esos problemas que nos interesan o que pueden interesar a las personas mayores, son personas que al final van a acabar desarrollando para ellos, ¿no? Empresas en el sector TIC y, por supuesto, investigadores, personas que están interesadas en entender mejor la movilidad, los parámetros de movilidad, cuáles son los patrones habituales que se utilizan para poder proponer nuevas ideas o proponer nuevas formas de trabajo. De una manera generalizada, ¿cuáles son los pilotos? Simplemente por dar un poquito más de información, aunque me centraré o dedicaré un poquito más de tiempo al piloto concreto de Zaragoza. Hemos comenzado en el proyecto, ya llevamos un año de trabajo con South Lakeland en el Reino Unido, que es una zona fundamentalmente rural y donde uno de los grandes problemas que tenemos es el hecho de que hay un gran aislamiento en las personas mayores que viven allí. Y sobre todo se quiere potenciar el hecho de que tengan una vida independiente. El transporte público no es muy bueno en esas zonas y, por tanto, su acceso a los principales pueblos o ciudades de la región es bastante complicado. Y normalmente hay intermediarios que son los que van visitando a todas aquellas personas mayores que viven en las distintas zonas un poco más rurales. Lo que se quiere es dar servicios a esos intermediarios y a esas personas mayores para que puedan hacer pues, trabajos típicos de la vida cotidiana. Por otro lado, tenemos Bremen, en Alemania, donde el objetivo fundamental es conseguir que en un barrio en el que hay algunos problemas importantes de inclusión social, haya una participación mucho más activa de los mayores en la vida social de esos barrios. Y para ello se han trabajado durante este año en recoger, utilizar información, servicios relacionados con salud, seguridad social, actividades diarias, y concretamente una de las aplicaciones más sencillas que se han desarrollado, pero que era algo que era muy importante para ellos, era la localización de los baños públicos. Algo que es muy importante para las personas mayores. Poder tener un mapa muy preciso y una aplicación móvil muy sencilla para intentar localizar dónde hay baños públicos que puedan utilizar en cualquier momento. Así como lugares interesantes del barrio, teniendo en cuenta la historia de esos lugares. ¿Por qué? Porque es algo que siempre nos interesa, saber cómo un lugar ha ido evolucionando durante el tiempo y poder contar esas historias a otras personas. Tenemos la región de Central Macedonia, donde acabamos de empezar en febrero, y donde fundamentalmente los servicios que estamos intentando dar soporte son aquellos relacionados con la salud. Y cosas que a muchos nos pueden parecer sencillas, como la solicitud de citas con los médicos o la solicitud de recetas o alertas personalizadas relacionadas con la concentración de partículas en el aire, con la contaminación atmosférica. Son aplicaciones que ya hemos visto en muchas ocasiones, que tenemos al alcance de la mano en muchos lugares, pero que en este caso no estaban tan disponibles y además no estaban disponibles de una manera sencilla de utilizar para las personas mayores. En ese momento estamos empezando a crearlas. Y finalmente tenemos el caso de Zaragoza, en el que también hemos trabajado solamente un mes, por tanto no tenemos resultados aún que presentar, pero sí que tenemos el plan de actuación en el que vamos a trabajar. Donde vamos a trabajar fundamentalmente en dos áreas. Una de ellas es el rediseño de la web de personas mayores de Zaragoza. En lugar de ser una web generada por los responsables de la web en el ayuntamiento, que son los que hasta ahora han generado esa información para las personas mayores, van a ser los grupos de personas mayores que trabajan en los distintos centros cívicos y centros dedicados a personas mayores, los que van a participar en el rediseño completo de la web y de los servicios que se ofrecen en la web de Zaragoza para personas mayores. Y todo este rediseño se va a basar en los datos abiertos que hay ahora mismo dentro de la ciudad. Y por otro lado, se van a desarrollar aplicaciones móviles relacionadas con la creación de rutas que se consideren accesibles y además saludables. Existe un grupo importante de personas a las que les gusta andar por la ciudad, son los que se llaman los trekkers, los senderistas de la ciudad, y son personas que tienen identificadas rutas que son accesibles y saludables porque no hay barreras arquitectónicas y además porque también tienen asociados comercios que se consideran comercios amables con las personas mayores.
son, por ejemplo, comercios que ofrecen baños o que ofrecen lugares para sentarse dentro del comercio. En este caso, lo que se va a hacer, siguiendo algunas cosas previas que se habían hecho con niños y escolares, es seguir el mismo modelo de generación de rutas accesibles y saludables, detectar esas deficiencias en dichas rutas y además hacer las rutas disponibles como datos abiertos, así como las quejas o posibles sugerencias sobre accesibilidad en el sistema Open 311, que es un sistema estándar de generación de quejas y sugerencias que también es abierto y que se proporciona como datos abiertos en el ayuntamiento. Por tanto, dos ideas fundamentales: el rediseño de la web y la creación de rutas accesibles y saludables. Ahora simplemente os voy a presentar el plan que tenemos para la creación de estas rutas accesibles y también para el rediseño de la web, pero sobre todo voy a empezar con el de las rutas accesibles, que es el más interesante por la forma en la que se va a ir desarrollando, por la forma en la que podemos demostrar que se puede incluir a las personas mayores en el codiseño de nuestros servicios públicos, adaptado a sus necesidades. De acuerdo con la metodología que seguimos de co-creación de servicios públicos, tenemos 4 fases fundamentales. Una es la de exploración, que es la que ya se ha realizado, en la que se ha hecho un análisis de los grupos principales interesados en las rutas accesibles y, curiosamente, han surgido actores que no teníamos previstos, como por ejemplo los comercios amigables, comercios a los que les interesa ser amigables con las personas mayores porque consideran pues que es un valor añadido dentro del comercio local. Asimismo, ya se ha diseñado y se ha realizado el plan de reclutamiento en 3 distritos concretos con muy distintas características socioeconómicas dentro de Zaragoza. Se cuenta con 3 centros cívicos y se cuenta con voluntarios que son los responsables de las aulas de informática de esos centros cívicos. Y son personas mayores que son las que están trabajando con personas mayores, en lugar de tener responsables del ayuntamiento más jóvenes que trabajarían con las personas mayores y con los que quizá no habría el mismo nivel de entendimiento. Por tanto, ya se cuenta con esas personas que son los voluntarios, los propagadores, y con las personas que van a acceder a las aulas de informática, que son las que van a estar colaborando en este proyecto. A continuación, en la formación de ideas, en la propuesta de ideas, que es en la parte que estamos empezando ahora, vamos a comenzar con algo que se llaman los cultural probes, las sondas culturales, donde las personas van a comenzar a analizar sobre papel cuáles son las rutas que normalmente hacen en el día a día. Van a crear un diario de sus rutas, de qué hacen en el día. Voy a recoger a los nietos al colegio, voy a comprar estas cosas en el comercio local, en el mercado. Esto es lo que hago en mi día a día y esto nos va a servir para intentar entender un poquito mejor algunas de esas rutas habituales, patrones habituales, en un trabajo puramente manual. Vamos a hacer cuestionarios, grupos focales, que son técnicas normalmente conocidas, y pasaremos a la definición de servicios, donde las personas van a hacer, junto con un mapa y con aplicaciones móviles, en algunos casos, dependiendo del nivel de conocimientos tecnológicos que cada uno tenga, rutas individuales. A continuación van a andar en parejas para irse contando cuáles son esas rutas y por qué se fijan en determinados lugares y por qué sacan una foto de un determinado lugar, de una determinada intersección. Y finalmente se realizarán workshops en los que se van a poner en común todas esas rutas con los mapas en tablones y se va a empezar a trabajar pues, en analizar un poquito el porqué de las rutas y por qué se consideran saludables e interesantes. Y finalmente, ya en el codiseño, cuando se va a empezar ya a desarrollar una aplicación móvil para empezar a trabajar, habrá workshops, walking workshops, es decir, workshops según se van dando, donde tendremos a una persona que trabajará con un grupo completo, se irá andando, igual que se han hecho las rutas por parejas, y se irán probando los prototipos, entendiendo cómo se pueden utilizar esos prototipos, y finalmente se harán otros workshops para discutir ya los prototipos, sobre todo los relacionados con la web. Finalmente ya el servicio se pondrá en marcha, proporcionará datos abiertos, porque se proporcionarán datos abiertos, quejas y sugerencias, deficiencias sobre accesibilidad, y el plan es desplegarlo en toda la ciudad. Con esto, más o menos, termino. Estoy aquí abierto a contaros 1000 cosas más sobre cómo se está desarrollando este proyecto, cuáles son las ideas, y estas son algunas de las formas de contactar con nosotros. Muchas gracias.